Hola colegas, bienvenidos a un episodio que me costó mucho escribir, pero que me resultaba urgente grabar. En este episodio no les traigo una herramienta nueva de inteligencia artificial. Hoy vengo con un espejo. Después de la pandemia, el mundo se llenó de expertos hablando de la pérdida de aprendizajes. Los estados y las organizaciones se obsesionaron con los índices. El índice de ausentismo de los alumnos, la pérdida de aprendizajes, la brecha digital y así. Se llenaron páginas de informes sobre recuperación académica y vimos 1000 gráficos de barra que medían diferentes cosas. Así como comenzaron a llover disposiciones de planes gubernamentales para, y entre comillas, recuperar contenidos. Pero en esa montaña de papeles, gráficos, informes y disposiciones hubo un gran ausente: nosotros. ¿Quién se ocupó de nosotros? Los docentes. ¿Quién midió la erosión del alma docente? ¿Quién se preocupó por nuestra salud mental? ¿Quién se sentó a preguntar cómo íbamos a sostener la mirada de un adolescente post-encierro cuando nosotros mismos no habíamos procesado el impacto de la virtualidad forzada? Lo que sentís hoy, ese cansancio que no se va con un café ni con dormir 8 horas, tiene un nombre. Soy Florencia Caroprese, magíster en tecnología educativa con 10 años en el aula. Y hoy, en Docente Aumentado, vamos a recuperar nuestro lugar en la agenda. Mucha gente de afuera nos dice: pero la pandemia ya pasó. Ya volvieron a la presencialidad, ¿de qué se quejan? Y sí, ya pasaron 6 años de la pandemia, pero decime si te suena esta escena. Domingo, de tardecita a noche, una alarma dentro de tu cabeza se enciende de repente y te dice: mañana es lunes. Y ese lunes aparece en el horizonte como una montaña imposible de escalar. De repente el cuerpo pesa más de lo normal. Los que no habitan el aula y que te dicen que la pandemia ya pasó, no entienden que los docentes, después de la pandemia, no solo volvimos al aula, volvimos a un escenario de posguerra emocional sin haber tenido tiempo de procesar nuestras propias heridas. Es hora de ponerle nombre y apellido a esto. Vamos a hablar del Long COVID docente y de cómo la inteligencia artificial, lejos de ser un lujo tecnológico, es una herramienta de supervivencia emocional. Comencemos por la ciencia del burnout. Para entender por qué nos sentimos así tan cansados y tan abrumados, tenemos que mirar a los que saben. Christina Maslach, que es básicamente la madre del concepto de burnout, dice algo que nos tiene que sacar la culpa de encima. El burnout no es una enfermedad del individuo, es una enfermedad del ecosistema. Si vos pones un fósforo en un entorno con poco oxígeno y mucha fricción, el fósforo se quema y no es culpa del fósforo. En la docencia argentina post-2020 se nos pidió una flexibilidad infinita. La Internacional de la Educación publicó informes donde detallan que la carga de trabajo docente aumentó un 40% en tareas administrativas y de contención emocional post-pandemia. A esto le sumamos el Long COVID docente, que es un término que tomo prestado del mundo corporativo, pero que en educación se traduce en la pérdida de capacidad de foco, la irritabilidad ante lo imprevisto y sobre todo la sensación de que lo que hacemos no alcanza. La OMS ya reconoció el estrés crónico laboral, pero en las escuelas todavía se soluciona con un pone voluntad, que los chicos nos necesitan. Y yo me pregunto, ¿quién cuida al que cuida? ¿O quién cuida al que educa? Y peor aún, hoy comenzamos a escuchar cada vez más el hubieran estudiado otra cosa. Hablemos de por qué estamos tan quemados. Hay un concepto que quiero compartir y es el de gasto energético de transición. Imagínate tu día. Estás en el recreo tratando de tomar un mate frío. Viene un alumno a contarte un problema familiar. Ahí hay un impacto, una demanda emocional. Suena el timbre, tenés que subir al aula a explicar algoritmos o la Revolución de Mayo.
ahí hay un impacto o una demanda cognitiva. Y a mitad de clase te acordás que tenés que llenar el registro de trayectorias porque vence hoy. Ahí hay un impacto o demanda administrativa. Ese salto constante entre ser psicóloga, administrativa y experta en tu materia agota más que dar clases en sí. En las empresas esto se llama cambio de contexto y está estudiado que reduce la productividad en un 40%. Sin embargo, nosotros, los docentes, hacemos esto cada 40 o 80 minutos. Veamos un ejemplo concreto. Ese informe de fin de trimestre que tenés que redactar de 30 alumnos, tu cerebro sabe que es burocracia, que quizás nadie lo lea en detalle o con el detalle que se merece, pero te consume la misma energía que diseñar una clase brillante. Ese es el COVID que nos quedó. Estamos drenados por lo que no es pedagógico. Hace poco realicé una capacitación en Santander Open Academy donde analizamos un término que me voló la cabeza y era justamente el de COVID corporativo prolongado. Por eso te decía al inicio que tomé prestado del mundo corporativo este concepto. El término fue popularizado para describir por qué las empresas no lograron arrancar con la energía de antes después de la pandemia. Detectaron algunos síntomas, por ejemplo, la desconexión emocional, la falta de lealtad, la gente renuncia cada vez más fácil y la resistencia a la presencialidad innecesaria. Lo que se plantea en estas investigaciones es que el contrato emocional entre el empleado y el empleador se rompió. La gente ya no está dispuesta a sacrificar su vida por un sueldo. Entonces, con toda esta información que me voló la cabeza, imagínense, me tomé el trabajo de ir a la web y buscar, a ver si había algo de todo esto aplicado a nuestro ámbito, la docencia en sí, la escuela. Si bien el término COVID corporativo se usa poco en textos pedagógicos oficiales, se usa más por ahí el concepto de agotamiento sistémico. Y se habla de una sintomatología docente, alergia a las reuniones presenciales que podrían haber sido un email y a los desplazamientos largos e innecesarios. Se habla de vínculos rotos con las familias y una lealtad debilitada hacia las instituciones que no cuidaron al docente en la virtualidad. Podemos ver informes como los de UNESCO, que por arriba trabajan el tema del bienestar de los docentes en la pospandemia. Un ejemplo es el informe IP UNESCO, el bienestar de los docentes en la pospandemia. En él se analiza cómo la falta de límites claros entre el hogar y la escuela durante el encierro generó una reticencia a volver a comprometerse con tareas extracurriculares. Pero realmente muy poco se encuentra en la web. Es más, si vas a Google y pones COVID educativo prolongado, el buscador te va a tirar un montón de informes que hablan de la pérdida de contenidos, de los altos índices de ausentismo, informes que miran al alumno porque aparentemente los docentes no entramos dentro de la palabra educativo. Es tan bizarro como esto de que todos los gobiernos dicen tener como prioridad la educación, pero el sueldo del educador o el educador en sí no entra en la ecuación. Gracioso porque somos los que educamos, pero no nos contemplan dentro del concepto de educación. Volviendo al concepto de COVID corporativo prolongado, decidí quedarme con esta idea. Creo que es la más fiel a lo que se intenta transmitir. Hace poco, como te decía, en la capacitación de Santander, analizábamos cómo las organizaciones modernas están sufriendo este COVID prolongado. Y no es el virus biológico en sí, es el virus de la desmotivación sistémica. Aunque suena a empresa, es exactamente lo que pasa en nuestras salas de profesores. Esta enfermedad, por así decirlo, se manifiesta con 4 síntomas claros: lealtad debilitada hacia la institución, reticencia a comprometerse con nuevas tareas, alergia a desplazamientos innecesarios, esas reuniones que podrían haber sido un email como hablábamos más atrás, y vínculos rotos. A ver, vamos a llevar estos 4 síntomas al aula. Lealtad debilitada. ¿Sentís que antes dabas la vida por la institución y hoy haces lo justo y necesario? ¿Te suena? No es falta de vocación, es que el contrato emocional se rompió cuando el sistema nos pidió todo y nos cuidó poco. Analicemos el segundo aspecto, reticencia al compromiso. Decime si te suena esta situación.
Aparece un proyecto nuevo, innovador, y tu primer pensamiento es otra carga más. Cuando por ahí, en otro momento, te hubieras reentusiasmado y por ahí hubieras sido la primer profe o el primer profe en poner todo de sí para justamente ese proyecto que te parecía tan genial. Pero ahora ese proyecto, cuando aparece, o esa idea nueva, más que entusiasmarte, ya te cansa de entrada. Esto es un mecanismo de defensa. Estamos operando en modo ahorro de energía porque nuestras reservas están en rojo. El tercer aspecto era alergia a los desplazamientos largos. Esa reunión de personal un viernes a la tarde, o peor aún, sábado a la mañana, porque los sábados son días laborables. Que podría haber sido un email o un WhatsApp. Hoy valoramos mucho nuestro tiempo, más que antes, y cada minuto robado por la burocracia se siente una falta de respeto. Por último, los vínculos rotos. La relación con las familias se volvió transaccional, a veces hostil. La empatía que construimos en 2020 se desvaneció y quedó una demanda constante que no tiene fin. Reconocer esto no es ser mala docente, es ser una docente honesta, que entiende que el clima institucional lo crean las personas. Y si las personas están agotadas, la cultura se vuelve tóxica. Esto no es pereza, es el resultado de operar en el mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y para las organizaciones la solución es el modelo VECA: visión, entendimiento, claridad y agilidad. Pero para nosotros, los docentes, esto significa que el cambio real no lo hace un software, lo hacen las personas y sus habilidades blandas. El clima institucional lo creamos nosotros, pero necesitamos herramientas para que ese clima no sea un campo de batalla. Pero bueno, si me escuchaste hasta acá y decís, bueno, pero muy lindo todo, pero sigo cansada, sigo cansado. Y te entiendo. Vamos a hablar de la falta de reconocimiento. La UNESCO advierte que el bienestar docente es la pieza olvidada de la pospandemia. Sentimos que el sistema nos pide agilidad, beca, pero nos devuelve burocracia, buca. Por ejemplo, cuando te piden que planifiques un proyecto interdisciplinario innovador, pero no te dan tiempo de reunión con tus colegas o te cargan con informes administrativos redundantes. Eso rompe la lealtad. Empezamos a sentir que poner el cuerpo ya no tiene recompensa. Las habilidades interpersonales se desgastan cuando no hay un límite claro entre lo laboral y lo personal. ¿Cómo lo abordamos? La verdad, no tengo la respuesta mágica. Pero sí te cuento que en el curso de Santander sugerían un mayor reconocimiento y límites flexibles. Pero si el sistema no te da límites, los tenés que poner vos. Por eso hoy vamos a hacer un ejercicio. Vamos a utilizar la inteligencia artificial como escudo de comunicación. Uno de los grandes drenajes de energía es el WhatsApp, fuera de hora, o el reclamo constante sin filtro. Vamos a usar la inteligencia artificial para reactivar nuestra claridad y profesionalismo. Te voy a dar un prompt. Anota: actúa como una experta en comunicación asertiva. Redacta un mensaje de WhatsApp para el grupo de padres, de colegas, que informen de manera muy amable y respetuosa que a partir de ahora las consultas pedagógicas se responderán de lunes a viernes de 8 a 18 horas para poder brindarles una mejor atención en el horario escolar. Obviamente que puedes adaptar al horario en el que te manejes vos. Usar la IA para poner límites no es alejarse, es cuidar la calidad de tu presencia cuando sí estás disponible. Eso es agilidad estratégica, eso es beca. Te doy otro prompt más. Agarra la lapicera. Actúa como una experta en liderazgo y habilidades blandas. Redacta una respuesta profesional para una madre, padre, tía, tío, tutor, que escribe a las 11 de la noche, donde se establezca el horario de atención con una calidez impecable, reforzando el vínculo pero protegiendo mi espacio personal. Bueno, pero desde hoy que estoy con buca, beca y demás, ¿verdad? ¿No? Así que ahora vamos a entrar un poquitito más ahí. Te dije que el sistema educativo hoy es un entorno VUCA: volátil, incierto, complejo, ambiguo. Es el caos total.
Pero frente a eso, las empresas de vanguardia proponen el modelo VUCA, porque no solo el sistema educativo es VUCA, el mundo hoy es VUCA. Entonces quiero que te anotes estas 4 letras porque son tu nueva brújula. VUCA. La V de visión. En medio del caos tenés que saber hacia dónde vas. Tu visión no es terminar el programa, es transformar la vida de ese alumno que tenés enfrente. Todo lo que no aporte a esa visión es ruido. La E de entendimiento. Necesitamos entender qué le pasa al otro. Habilidades blandas, colegas. El cambio no empieza por el software, empieza por la escucha activa. C de calidad. Menos es más, una regla básica que no pasa de moda. Instrucciones claras, límites claros. La ambigüedad es lo que nos está matando. Y por último, la A de agilidad. Y acá es donde entra la inteligencia artificial. La agilidad es la capacidad de responder rápido sin morir en el intento. Si usamos la inteligencia artificial para automatizar lo duro, la planificación, la rúbrica, el informe, liberamos ancho de banda mental para lo blando, el liderazgo, la empatía, la creatividad. Eso es ser un docente aumentado. Y no estás haciendo trampa, estás gestionando tu energía. Estás delegando lo que te quema para guardar ese fuego para lo que importa. Mirar a la cara a tus alumnos. Colegas, cuidar nuestra salud mental no es egoísmo, es responsabilidad profesional. Un docente quemado no puede inspirar a nadie. Quizás el cambio que necesitamos empieza por reconocer que somos personas creando cultura. Si el Estado no se ocupó de nosotros, empecemos a ocuparnos nosotros mismos y entre pares. Me encantaría saber cuál de los síntomas del COVID corporativo sentís más fuerte hoy. ¿Es la reticencia al compromiso o la falta de reconocimiento? Los leo en Instagram en @FlorenciaCaroprese o también podés dejarme un comentario acá en este episodio. Por otro lado, si sentís que necesitas recuperar esa agilidad y claridad, el Prombook Maestro tiene herramientas para que la inteligencia artificial haga la parte pesada y vos te quedes con la parte humana. Cuidar tu tiempo es el primer paso para volver a ser un docente aumentado. Cuídate, porque si vos te apagás, el aula se queda a oscuras. Nos escuchamos en el próximo episodio.